La lucha contra los microorganismos se remonta a la antigüedad, con intentos de utilizar sustancias de origen vegetal, animal o inorgánico para combatir infecciones. Esta lucha tuvo un gran avance con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928 y el desarrollo posterior de otros antibióticos. Mediante los antibióticos se contrarrestan infecciones, destruyendo o inhibiendo selectivamente el desarrollo microbiano patológico, sin alterar la función ni dañar la estructura de las células huésped. Se pueden utilizar diferentes antibióticos dependiendo de la bacteria que esté causando la infección. Algunos son específicos y otros de amplio espectro. Sin embargo, el mal uso de los antibióticos ha generado mutaciones responsables de la resistencia de las bacterias a los mismos. La lucha contra las bacterias ha sido determinante para reducir la mortalidad, pero la resistencia a los antibióticos es un problema que crece a una tasa vertiginosa, que se estima causa o contribuye a millones de muertes en todo el mundo cada año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2019 en el mundo, la resistencia bacteriana fue causante directa de 1.27 millones de muertes, contribuyendo a otros 4.95 millones. De tal forma, uno de los desafíos más grandes y urgentes hoy en día es el desarrollo de nuevos métodos efectivos para contrarrestar la resistencia a los antibióticos. La mayoría de las infecciones ocurren por el uso de catéteres, prótesis de cadera, prótesis de rodilla o implantes dentales contaminados, entre otras herramientas médicas, con las que las bacterias pueden ingresar al cuerpo a través de una superficie extraña. Un gran problema es que hasta ahora no hay formas eficientes de controlar la resistencia a los antibióticos. Pero tenemos buenas noticias. El grafeno brinda una oportunidad única en la lucha contra las bacterias, ya que impide que se adhieran físicamente a una superficie. El uso del grafeno como recubrimiento en herramientas médicas, catéteres e implantes podría acabar con las infecciones bacterianas. De hecho, se ha encontrado que el grafeno elimina hasta el 99.9% de las bacterias. El desarrollo ha sido realizado en la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia. Los investigadores han encontrado una manera de controlar los efectos del grafeno en varias direcciones diferentes y con un nivel muy alto de uniformidad de orientación. Para ello, se disponen imanes en un patrón circular, haciendo que el campo magnético dentro de la matriz esté dispuesto en dirección recta. Con este método, conocido como matriz Hallback, el campo magnético dentro de la matriz es reforzado y uniforme. Al mismo tiempo, se debilita en el otro lado, lo que permite una fuerte orientación unidireccional del grafeno. Las superficies se recubren con grafeno. De acuerdo con las pruebas, al colocar las escamas afiladas del grafeno en posición vertical, las bacterias no pueden adherirse a ellas y se trituran con las puntas filosas. Literalmente son hechas pedazos. La eficacia de esta tecnología reduce la dependencia a los antibióticos, lo que será una gran ventaja para reducir la resistencia de las bacterias. Esta nueva tecnología de orientación del grafeno muestra un potencial significativo en otras áreas, como el uso de baterías, supercondensadores, sensores y materiales de embalaje, que sean más duraderos y resistentes. Pero, además del ataque físico del grafeno contra las bacterias a través de sus escamas filosas, en investigaciones previas se han observado también efectos químicos en los que el grafeno interactúa contra los componentes de las bacterias, como proteínas, lípidos y ADN, inhibiendo el crecimiento o eliminando dichos microorganismos. Otros efectos son el estrés oxidativo en las células bacterianas, provocando su inactivación y muerte, así como que el grafeno envuelve y atrapa a las bacterias, aislándolas de su entorno e impidiéndoles sobrevivir. En particular, en un estudio independiente realizado en el Laboratorio de Bioquímica, Microbiología y Patología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se encontró que los recubrimientos antimicrobianos de Grafenemex lograban un decremento del 99.9% en las cepas microbianas analizadas, además de que la actividad antimicrobiana se mantuvo por más de 12 meses. Se cubrieron 5 paredes de la clínica de periodoncia con recubrimiento antimicrobiano y otras 5 sin tratamiento como grupo de control. Se trata de una clínica con altos niveles de contaminación bacteriana, en la que se atiende un promedio de 240 pacientes a la semana y se realizan cirugías periodentales diarias, donde se manejan procesos infecciosos activos. Después de 6 meses, se observó que las unidades formadoras de colonias, o UFC por centímetro cuadrado, con el recubrimiento antimicrobiano,
era de solo 1.53, mientras que en el grupo de control, sin recubrimiento, el número de UFC por centímetro cuadrado llegó a más de 646. Es decir, después de 6 meses en un ambiente altamente contaminado, las muestras con el grafeno de Grafenemex mantuvieron, inclusive, grado alimentario. Este es uno más de los grandes avances del grafeno, uno que podrá revolucionar la lucha antimicrobiana. Si deseas obtener más información sobre Grafenemex, puedes consultar nuestra página web o suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita.